La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy especial que lleva por título Reconociendo la voz del verdadero pastor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, queremos que pongan mucha atención. El programa de hoy es muy interesante, y antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre amante y Padre de misericordia, nuevamente nos presentamos ante ti buscando tu dirección, fortaleza y sabiduría. Perdona nuestras faltas y pecados para que no haya impedimento de tu santa influencia y que podamos ser instrumento tuyo en esta hermosa mañana. Que el programa de hoy sea de bendición para los hermanos, Padre Santo. Bendice a todos los que nos escuchan por estos medios y toca sus corazones para que te rindan la verdadera adoración, que es obediencia voluntaria. Capacítalos, Padre, y abre su entendimiento para que puedan vivir en victoria por medio de tu amado Hijo y la presencia de tus santos ángeles. También te pido, Padre, por los hermanos que están siendo en estos momentos blancos de ataque por sus familiares de sangre, que no te sirven, que se destacan en ser piedras de tropiezo. Padre, fortalece a estos hermanos que están bajo estos ataques, dale sabiduría para que no caigan los tuyos. Ve y juzga, Padre Santo, protege a tu pueblo, en el nombre y por los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a entrar en tema. Y los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, los versículos 21 al 23, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias que anhelan poner por obra la voluntad de nuestro Dios. En el programa de hoy vamos a estar repasando lo que nos hace aptos para el reino de los cielos. En los versículos de introducción vimos cómo fue profetizado por el maestro de Galilea la manera en que muchos serían engañados a pensar que estarían participando del reino de nuestro Cristo, mientras realmente eran miembros activos de otro reino. Cristo claramente presentó que no todo el que le dijera Señor, Señor, entraría en el reino de los cielos. Aquí nos deja ver que algunos le estarían en efecto llamando Señor, pero aparentemente no tendrían un claro concepto acerca de lo que implica ese señorío. A lo que Cristo inmediatamente les deja saber cuando dice
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos hoy, sin discriminar por denominación o credo, no comprenden bien lo que implica ser parte de un reino o estar bajo el rey o señor de un reino. En el 2018 hubo mucha controversia sobre el veto migratorio del presidente de los Estados Unidos a algunos países musulmanes. Países como Somalia, Irán, Yemen, Libia y Siria, por mencionar algunos. Y por favor, recuerden, estamos presentando esto solo a manera de ejemplo o una ilustración de lo que venimos hablando. No es para entrar en los matices políticos, pero en este caso podemos ver a la perfección lo que Cristo estaba presentando. Muchos de los que criticaron el veto migratorio del presidente de los Estados Unidos lo hicieron basándose en la idea de que los Estados Unidos es una nación compuesta por muchos grupos inmigrantes. Aunque eso es una verdad innegable, esa no es la razón por la cual una nación da el permiso a personas de otra nacionalidad de ser parte o de obtener su ciudadanía. Tenemos que reconocer que cada reino tiene el derecho de exigir las cualificaciones de los que quieren recibir su ciudadanía. Las cosas no son así porque sí. Por tal razón, el veto migratorio del presidente de los Estados Unidos fue apoyado por la Corte Suprema. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Pues les explico. El veto del presidente fue visto como totalmente legal por la Corte Suprema porque los que desean entrar en un reino deben de estar a favor de ese reino. Deben de promover su bien y su establecimiento. Deben promover y practicar las leyes de ese gobierno. No tienen derecho a entrar por el color de sus ojos o por el tono de su voz, sino porque aman a ese reino o nación. El veto del presidente fue apoyado por la Corte Suprema, porque los países involucrados abiertamente desprecian la nación norteamericana. Se han destacado por hacer amenazas y procurar su destrucción. ¿En qué cabeza cabe que hay que otorgarle los mismos privilegios cuando su propósito es promover el mal en esa nación? Pues de la misma manera, muchos han sido engañados en cuanto a lo espiritual de esta situación que Cristo claramente expone. Pues esto es lo que Cristo estaba presentando a las claras. Y fue tan y tan claro que muchos no lo logran ver, o mejor dicho, no lo quieren ver. Los que desean ser parte del reino de los cielos deben demostrarlo aquí, en este planeta, obedeciendo la ley de ese gobierno. Así es la única manera que se podrá confirmar que son parte de ese reino. No es por ninguna otra obra, declaración, hecho o manifestación. Cuando no se obedece al Señor, no se está mostrando estar bajo su señorío o ser parte de su reino, porque se está combatiendo su voluntad expresa. Así que no es el que más alto grite, ni el que más supuestos milagros haga, aunque lo haga en el nombre del Señor, que supuestamente están adorando. Porque si no obedecen su voluntad expresa, no hay nada más que buscar. No son ciudadanos de su reino. Solo son terroristas engañados en misión de engaño para destruir. En el cielo ya hubo una rebelión y el primer terrorista, el primer agente secreto, el primer mentiroso, que Jehová lo reprenda, fue desenmascarado porque en vez de apoyar el gobierno del cielo, decidió rebelarse contra él mismo.
No le interesaba poner por obra la voluntad expresa del Padre y del Hijo. Le interesaba tomar su lugar, aunque fuera por el engaño, la mentira, la duda o hasta por la fuerza. Esto es lo que llevan a cabo los que están bajo su reino tenebroso, aunque piensan que sirven al Padre. Y así es que Cristo los desenmascara, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si han optado por obedecer al Papa de Roma, quedaron descalificados. Aunque los que oficialmente, según nos aseguran ellos mismos, pueden hacer estas cosas que Cristo menciona, como el profetizar, echar demonios o exorcizar, y el hacer muchos milagros, es la Iglesia Papal. Hoy vemos que este es el escenario cotidiano entre los que profesan ser protestantes. Ahora, si notamos algo que tienen en común estos dos supuestos bandos opuestos, es que ambos echan por tierra la voluntad expresa de Dios. ¿Y dónde encontramos esa voluntad de Dios expresada, abierta y claramente? Alguien puede preguntar. Pues mis queridos hermanos, la podemos encontrar en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Sí, los 10 mandamientos de Dios o el Decálogo. Esta ley de Dios es a la vez la ley del gobierno del cielo. Tan ciertamente es esta la voluntad expresa del Dios Altísimo del cielo, que no la delegó a ser escrita por el hombre, sino que la escribió con su propio dedo. Ahora, según el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Por lo tanto, eso nos deja saber que esta ley que es perfecta no necesita enmiendas. Pero, ¿qué es lo que han hecho estos profesos cristianos que juran que sirven al único verdadero Dios? Pues lo primero que han hecho es enmendar su santa ley, la cual es copia de su santo carácter de amor y justicia. Por lo tanto, estos pobres engañados no comprenden que no le están obedeciendo a Él realmente, sino que están obedeciendo al que tuvo la osadía, el atrevimiento blasfemo de enmendar la santa ley de Dios, o mejor dicho, adulterar la santa ley de Dios. Los que se atienen a los dictámenes de Roma son católicos, y tristemente esta es una realidad que hoy día los cristianos de la denominación que sea no comprenden. Si usted guarda el domingo, una institución de Roma, o cree en la Trinidad, otra institución romana, o guarda las fiestas establecidas por Roma como la Navidad, la Semana Mayor y el domingo, pues mi hermano, no lo tenga en duda, usted es católico y no está obedeciendo la expresa voluntad de Dios, sino la del Papa. Quedó bajo el listado de los que le dicen Señor, Señor, pero no obedecen la santa ley de su reino celestial. Cuando usted empieza a defender la ley adulterada, simultáneamente está atacando la santa ley de Dios, que es su voluntad expresa. Por lo tanto, no está siguiendo el criterio de Cristo cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar en su reino, tenemos que ponernos en armonía con su voluntad, no con la del Papa o lo que usted independientemente piense, sino con la de Dios. Ni tampoco es como yo interprete particularmente su voluntad, sino como Él la decretó.
según un escrito está. Cuando la voluntad del hombre entra en conflicto con la voluntad de Dios, el hombre se encuentra luchando contra Dios, como bien dijo el fariseo Gamaliel en Hechos capítulo 5, versículo 39. Los supuestos testigos de Jehová, al observar el domingo instituido por Roma, dan fiel testimonio que son realmente testigos del Papa, porque se atienen a una institución romana antes que a la que Dios estableció en la creación, su santo sábado. Esta es la verdadera fiesta del creyente. Luego usan todo tipo de subterfugio para mostrar que la santa ley de Dios no está en vigencia para los cristianos, y así demuestran que no se someten a la ley de Dios, que es la ley del gobierno de su reino. Por lo tanto, pertenecen a otro reino. Las sencillas palabras del maestro de Galilea son tan amplias que abarcan a la gran mayoría de los que profesan creer en él, a tal punto que inclusive cubre a la corporación Omega de los adventistas del séptimo día y la mayoría de los grupos de sostén propio. Al estos grupos aferrarse a la doctrina fundamental de Roma, o en otras palabras, la mentira de la Trinidad, cuyo origen es el paganismo, se han mantenido en la desobediencia del primer mandamiento. Creen que pueden entrar en el reino de los cielos, al reino del único Dios verdadero, mientras ellos siguen adorando un Dios de invención humana, relacionado a la adoración del sol, pues nunca han salido de Babilonia, sino que cristianizaron sus dioses. Con esta doctrina de demonios, el mundo cristiano ha tratado de cortar la escalera de Jacob, eliminando así la unión que actualmente existe entre el cielo y la tierra, eliminando el ministerio de los santos ángeles que están directamente bajo las órdenes de Cristo. Y tristemente la sustituyen con el batitubo del enemigo de las almas y los demonios, que Jehová los reprenda, con la careta puesta del tercer ser desconocido. Y tristemente así creen que pueden entrar en el reino de Dios, profetizando mentiras y sacando demonios para que el engañado pueda recibir ángeles caídos disfrazados del Espíritu Santo, para hacer remiendos entre los enfermos y permanecer en el pecado. Entonces tenemos a los que dicen que Dios no es como Él se representa en su santa ley, que es una transcripción de su carácter, el cual Cristo representó ante el mundo y vivió a plenitud. Estos dicen que aunque el mandamiento dice no matarás, el Dios que la escribió con su propio dedo mata cuando los transgresores lo sacan por el techo, como si se tratara de un hombre, según ellos, porque Él está por encima de su ley o carácter. ¡Wow! Y eso que hacen tanto énfasis en que lo conocen. Ellos creen que Él nunca mató en los días de la eternidad. Solo comenzó a hacerlo cuando las criaturas empezaron a rebelarse. ¡Qué triste es el caso! Como vemos, el enemigo de las almas, Jehová lo reprenda, ha estado muy atareado, confundiendo al profeso pueblo de Dios, haciéndoles creer que tienen libre acceso al reino del Eterno, quien no cambia y en quien no hay sombra de variación. Pero mis queridos hermanos, no entren en desánimo. Todavía hay esperanza. Solo tenemos que estar dispuestos a obedecer la voz de Cristo y permitir que su voluntad sea una realidad en nuestra vida. Solo tenemos que anonadar nuestro yo
Y eso implica directamente nuestra voluntad, que lucha contra Dios, para permitir que la suya venga a ser la nuestra. La sierva del Señor nos dice, necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundados en la fe. Satanás, el Señor lo reprenda, actúa mediante sus agentes. Elige a quienes no están bebiendo de las aguas vivas, cuyas mentes están sedientas por algo nuevo o extraño, y siempre listas a beber de cualquier fuente que se les presente. Se escucharán voces que dirán, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, pero no le creáis. Mateo 24:23. Tenemos evidencias inequívocas de la voz del verdadero pastor. Y Él nos llama a que lo sigamos. Dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15, versículo 10. Él conduce a sus ovejas por el sendero de la sincera obediencia a la ley de Dios, pero nunca los estimula a la transgresión de ella. Esa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 17 de noviembre del 1885 o en la matutina Recibiréis Poder, la página 204, el párrafo 2. La voz del verdadero pastor siempre nos guiará al verdadero redil. Nos guiará seguramente al reino de su amado Padre, en sujeción al gobierno del cielo, no en rebelión contra ese santo gobierno. Si la voz que estás escuchando te está separando de ese camino ascendente, puedes tener por cierto que proviene de otro locutor, el ventrílocuo del abismo que lleva a la perdición. Cristo no vino a desviarnos, porque Él mismo es el camino de la salvación. Pero tienes que saber que ese camino es estrecho y no es de humana invención. La sierva del Señor nos vuelve a decir, de nada vale profesar simplemente ser discípulo. La fe en Cristo que salva al alma no es lo que muchos enseñan. Creed, creed, dicen, y no tenéis necesidad de guardar la ley. Pero una creencia que no lleva a la obediencia es presunción. Dice el apóstol Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Nadie abrigue la idea de que las providencias especiales o las manifestaciones sobrenaturales han de probar la autenticidad de su obra ni de las ideas que proclama. Cuando los hombres dan poca importancia a la palabra de Dios y ponen sus impresiones, sus sentimientos y sus prácticas por encima de la norma divina, podemos saber que no tienen la luz. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Discurso Maestro de Jesucristo, la página 123, el párrafo 2. Ese librito de Elena White fue hecho específicamente sobre el Sermón del Monte y es una joya. Mis queridos hermanos, no es difícil hacer la distinción. O son del Maestro o no lo son. O se atienen a sus palabras y a su testimonio o no. Y ahí se ve la diferencia. Cristo había dicho en Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El conocimiento, mis queridos hermanos, era mutuo, pues sus ovejas se habían propuesto conocerle, pues sabían que ese conocimiento era para vida eterna. O sea,
para estar eternamente bajo su santo reino, siendo sus siervos y permitiendo que Él fuera el Señor de sus vidas. Pero todos no se van a salvar. Siempre están los que prefieren su propio consejo y su propio criterio. Los que prefieren alumbrarse con la luz de su propia luciérnaga. Los que ponen sus palabras por encima de la santa palabra de Dios. Hablando Cristo a unos que tenían este mismo defecto, les dijo en Juan capítulo 10, versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Se proclamaban hijos del Dios Altísimo e hijos de Abraham, pero procuraban la muerte del Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo les mostró la diferencia que existía entre ellos, que hacían profesión de labios, y los que realmente eran sus seguidores. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, Cristo les dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Versículo 28, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Alabado sea su santo y precioso nombre. ¿En qué consistía entonces la diferencia? Pues cuando Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, lo dijo en el contexto de que oyen y obedecen. Reconocen la voz del verdadero pastor y se someten a su voluntad, porque Él es el pastor. No tratan de interpretar sus palabras al punto que los llevaría a desobedecerle, porque Él también es el Señor de sus vidas. Su voluntad ha sido hecha la de ellos, y de buena gana la ponen por obra. Cuando Cristo dijo, y me siguen, también lo dijo en el contexto de obedecerle en el sendero que han de transitar en su vida cristiana, no haciendo lo que Dios condena, sino glorificándole, haciendo precisamente su voluntad. Para finalizar el programa de hoy, lo haré con la siguiente cita de la sierva del Señor, donde nos dice: Satanás, el Señor lo reprenda, ha descendido en estos días finales para obrar con todo engaño de impiedad en los que perecen. Su majestad satánica realiza milagros a la vista de falsos profetas, a la vista de los hombres, pretendiendo ser verdaderamente Cristo mismo. Satanás dota con su poder a los que le ayudan en sus engaños. Por consiguiente, los que aseveran tener el gran poder de Dios solo pueden ser discernidos por el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos advierte que si les fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. El ropaje de ovejas parece tan real, tan genuino, que el lobo puede distinguirse únicamente cuando acudimos a la gran norma moral de Dios. Y allí descubrimos que son transgresores de la ley de Jehová. Alabado sea su nombre. Esa cita la pueden encontrar en el libro Fe y Obras, en la página 45, el párrafo 1. Recuerden, mis queridos hermanos, las verdaderas ovejas son herbívoras. Las que solo son lobos disfrazados de ovejas matan y se comen a las ovejas. Dios no mata, y los hijos de Dios tampoco, pues son como Cristo fue, quien nunca mató a nadie. ¿Estás buscando una verdadera iglesia?
pues aquí se te presentó el verdadero detector de los seguidores de Cristo. Y esta es su santa ley, la santa ley de Dios. En su amplio y verdadero contexto, implica el no enojarte locamente con tu hermano, ni mirar con deseos de la carne a la mujer ajena. Es obedecer la ley en toda la profundidad que Cristo reveló. Solo entonces reconocerás la voz del verdadero pastor. Escucha su amante voz y ya no habrá más confusión, pues todo lo aclarará. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.